Quinta parte. Bueno, llegamos a la quinta parte de este capítulo 12 titulado El hipnotismo de la serie A las puertas del cielo. Esto lo estoy haciendo intencional, dejar que pasen unos segundos para escuchar el trino de los pajaritos. Cinco y 47 de este día 7 de julio. Aquí en esta finca, en medio de las montañas, a 9 kilómetros de Fresno, más o menos, en Colombia. Si tú estás en otro país, bueno, es Fresno, Colombia, Colombia. Bueno, muy bien. Tengo aquí otra foto de una pintura de un señor que se llama James Braid. James Braid. Aquí está, más parece un dibujo que una pintura. Bueno, ¿quién era este señor? La información que tenemos dice, James Braid era, perdón, se me volteó aquí. Era médico cirujano escocés. Para los que no saben, Escocia hace parte de lo que se llama The United Kingdom, el Reino Unido. Y Inglaterra es el país principal del Reino Unido. La corona de Inglaterra está posesionada sobre varios países en la tierra. Australia es uno de ellos, las Islas Malvinas al frente de Argentina, Gibraltar allí en el paso del canal del Mediterráneo. Bueno, y no sé qué otros lugares. Escocia está al norte de Inglaterra. Vamos a ver qué nos dice la información de internet. Esto lo saqué de internet acerca de James Braid, médico cirujano escocés. Nació en Escocia en 1795, murió en 1860. James Braid llamó al estado de trance de los pacientes mesmerizados el término neurohipnosis. Después la expresión neurohipnosis se redujo solamente a hipnosis. Muy, pero muy interesante. Entonces, tenemos aquí el registro del hombre que por primera vez, por lo menos en Escocia, en Inglaterra, usó el término neurohipnosis y después se redujo a hipnosis. Y ya leímos que hipnosis es hipnotismo. Muy bien, muy bien. Y tengo aquí otra, esta sí parece una foto y también parece una pintura de un cuadro. Vamos a ver, también la obtuve por internet. Este señor se llama, aquí está el señor, este caballero, vamos a ver quién es. Se llama John Elliotson. John Elliotson nació en Inglaterra el 29 de octubre de 1791, murió el 29 de julio de 1868. El médico inglés John Elliotson presentó un informe en 1834 sobre numerosas intervenciones quirúrgicas sin dolor gracias a la técnica mesmérica, o sea, gracias al hipnotismo.
Jan Elliotson, presentó un informe en 1834 sobre numerosas intervenciones quirúrgicas, o sea que era cirujano también, sin dolor. Recuerda que todavía no se había descubierto la anestesia, pero él dice que fueron cirugías sin dolor gracias a la técnica mesmérica, o sea, el hipnotismo. O sea que sus pacientes, que aquí dice que fueron numerosos los casos, ellos estaban hipnotizados, ellos durante la cirugía no sintieron dolor, gracias al mesmerismo, o sea, al hipnotismo. Estábamos finalizando el segmento anterior por leer algunos de los textos donde se menciona el mesmerismo en el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Los escritos de la última profetisa, Elena G. de White. El primero que encuentro está en Consejos para la Iglesia y es el mismo texto de Mensajes Selectos donde específicamente menciona la frenología, el mesmerismo y la psicología. Y vamos a ver el segundo texto, ¿dónde está? Mente, carácter y personalidad. Muy bien. Es el mismo texto de Mensajes Selectos que ya lo leímos 2 veces. Vamos a ver otro texto con mesmerismo, mente, carácter y personalidad, la frenología, la psicología y el mesmerismo son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Lo estoy leyendo ya como por 4ª vez o 5ª vez. Y es una profecía acerca del hipnotismo. El hipnotismo será el poder que estará en el frente, en la primacía de los poderes que Satanás utilizará para el último engaño de la humanidad. Y ese último engaño será que él se hará pasar por Jesús, falsificará la segunda venida de Jesús. Vamos a ver otro texto. En mente, carácter y personalidad repite lo mismo y menciona allí. Ahora, mucha atención, encontré uno diferente. Mente, carácter y personalidad, volumen 2, sección 15. Falsos sistemas de curación. Mucha atención. Capítulo 79, titulado El hipnotismo y sus peligros. Los hombres y las mujeres no deben estudiar cómo poner en cautiverio las mentes de los que se relacionan con ellos. Eso es de origen diabólico, pues la psiquiatría y la psicología hacen eso. El psicólogo y el psiquiatra que utiliza la psicoterapia y utiliza el hipnotismo, finalmente llega a tener la mente de su paciente controlada por su propia mente. Pero ya leímos que es Satanás el que está por detrás del escenario y bien presente en el escenario y trabaja tanto en la mente del hipnotizador, psiquiatra o psicólogo, como del hipnotizado. Y aquí afirma que eso, o sea, estudiar cómo poner en cautiverio
las mentes de los que se relacionan con ellos, dice, eso es de origen diabólico. Tenemos que resistir todo lo que se le parezca, resistirlo, rechazarlo, no aceptarlo. No tenemos que relacionarnos con el mesmerismo ni con el hipnotismo. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Manuscrito 86 de 1905, y también está en el Medical Ministry, en inglés, en la página 110, Ministerio Médico. Muy bien, vamos a buscar otro texto donde se menciona el mesmerismo. Mente, carácter y personalidad. También el mismo sección 15, falsos sistemas de curación. El mismo capítulo, el hipnotismo y sus peligros. Esta es la página 358, párrafo 4, en español. Y párrafo 3. Pronto se difundió en 1845 que las visiones eran resultado del mesmerismo. ¿Y quién es el inventor? ¿Quién fue el inventor del mesmerismo? Vamos a buscar aquí la foto de ese señor nuevamente. Bueno, fue este señor, el inventor del mesmerismo, Franz Anton Mesmer. Este sacerdote alemán, astrólogo alemán, y la biografía completa de él tú la puedes leer en internet. Bueno, pronto se difundió en 1845 que las visiones que ella comenzó a recibir en diciembre de 1844 eran resultado del mesmerismo. O sea que alguien la hipnotizaría, y muchos de entre los adventistas que no habían aceptado el sábado estuvieron dispuestos a creerlo y a hacer circular el rumor. Un médico que era un célebre mesmerizador, hipnotizador, dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era una persona muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo. Atención, no sé si algún psiquiatra o algún psicólogo de mi iglesia está viendo esto que estoy leyendo aquí. Y no sé si algún psiquiatra o psicólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o de alguna otra iglesia cristiana utiliza la psicoterapia o el hipnotismo. Pero aquí el Señor Jesús, en el testimonio de Jesús, hablando a través de la última profetisa, a través de una vasija de barro, dice que ella, cuando este doctor, este médico le dijo que las visiones eran producto del hipnotismo, mesmerismo, ella le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo, hipnotismo, era del diablo, que provenía del abismo y que pronto volvería allí junto con los que lo practicaran. Con todo respeto por aquellos que están usando el hipnotismo dentro de mi iglesia adventista del séptimo día, les suplico, les ruego, por favor,
lean e investiguen lo que aquí no es lo que yo estoy diciendo, Luis Enrique Restrepo Arango, no. Es lo que está diciendo Jesús en el testimonio de Jesús a través de una vasija de barro. En la época ella tenía 17 años de edad. Continúo leyendo. Le di permiso para mesmerizarme si podía. Ella obtuvo autorización de Dios para que este hombre intentara hipnotizarla. De otro modo, ella no se lo habría permitido. Este doctor, que decía que ella era muy dócil y era muy fácil de sugestionar y que la podría hipnotizar fácilmente. ¿Recuerda cuáles son los dos requisitos para que un hipnotizador pueda hipnotizar a alguien? Que la persona corte la línea directa con el cielo, que renuncie a la voz de Dios aquí, en el lóbulo frontal, o sea, a los dictados de su conciencia. ¿Y cuál es el segundo requisito? Que renuncie a su voluntad, para que la voluntad del hipnotizador, que en realidad es la voluntad de Satanás a través de él, pueda ser suprema y de esa manera el hipnotizado pase a ser la voluntad del hipnotizador. Le di permiso para mesmerizarme. Estoy todavía, no, ahorita ya saltó de la página 358, ya saltó a la página 351, ahora de mente, carácter y personalidad, pero esto también está en Primeros Escritos en la página 21. Le di permiso para mesmerizarme si podía. Lo probó durante más de media hora, recurriendo a diferentes operaciones. Esas operaciones son ¿qué? Diversos sistemas para sugestionar al que se quiere hipnotizar. Y finalmente renunció a la tentativa. Ahora escucha. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y esta no me afectó en lo más mínimo. Yo no te aconsejo que por ningún motivo en este mundo vayas a hacer semejante experimento. Ella fue la última profetisa que el Señor tuvo aquí en el planeta. Nunca te vayas a arriesgar. Por la fe en Dios pude resistir su influencia y esta no me afectó en lo más mínimo. Mucha atención, mucha atención. O sea que ella no renunció a su voluntad en ningún momento y ella tampoco cortó la línea directa que tenía con el cielo. ¿Qué hizo ella durante media hora, alrededor de media hora, en que este hipnotizador trató de hipnotizarla? Estaría en oración, estuvo en comunión con el cielo. Dice, por la fe en Dios pude resistir su influencia. Muy bien, este es un caso excepcional. Y vuelvo y repito, eso no significa que el testimonio de Jesús te esté autorizando para que tú vayas a exponerte. En el año 2002, 2003, algo así más o menos, yo vivía a orillas del río Amazonas y vivía en la frontera entre Brasil y Colombia. Y yo tenía unas clases particulares primero eran de inglés, después eran de español, pero en el 2002, 2003 ya eran de español. Y mis alumnos eran algunos pastores militares y algunos médicos militares, oficiales del ejército.
y algunos sargentos y algunos familiares de ellos, también de la Policía Federal de Brasil, todos ellos de Brasil, y de la Aeronáutica y de la Marina de Brasil y del Ejército. Y en esa época yo estaba en apostasía, desgraciadamente, y yo veía televisión, y el domingo por la tarde, en la televisión de Brasil, una de las 3 cadenas de televisión de mayor audiencia, un domingo por la tarde, transmitió la presentación de un famoso hipnotizador argentino. Y ahorita yo entiendo que mientras yo estuve viendo esa programación, Satanás controlaba mi mente y la de mi esposa y la de mi hija. Los 3 estábamos allí en la sala viendo eso. Y este señor, este hipnotizador argentino, él tenía el poder del diablo, acabamos de leer que eso es diabólico, para hipnotizar todo el auditorio, inclusive el propio presentador. Bueno, y él hizo unas cosas asombrosas allí. Por ejemplo, en algo de lo que leímos de este doctor que hizo innúmeras cirugías usando el hipnotismo sin dolor, ese doctor John Elliotson. Pues bien, este hipnotizador hizo algo que revelaba que los hipnotizados no sentían ningún dolor. Hipnotizó a un muchacho y lo colocó boca arriba, hipnotizado, y le colocó aquí a la altura del cuello, lo colocó sobre el borde de una silla. Y el otro extremo del cuerpo, a la altura de los talones, los colocó los 2 pies en el otro extremo de una silla, de otra silla, y se paró encima de él. Era tan rígido el cuerpo de este joven que era como una viga de madera o de acero o de hierro, y no sentía ningún dolor en la nuca ni en los pies, ni sentía ningún dolor de este hombre que se le había parado encima, aquí en el estómago. Una demostración de cómo el texto del apóstol Pablo de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, donde habla que Satanás extravió los sentidos de Eva, los 5 sentidos. Una demostración de ello también fue hecha en ese programa, cómo trabaja el diablo. Llamó a un joven alto, fuerte, y él obviamente renunció a su voluntad. Ya por estar allí en ese lugar no tenía ninguna comunicación con Dios. Y él le advirtió, le dijo, lo voy a hipnotizar, que quede bien claro después de lo que hemos leído. Le estaba advirtiendo, los demonios van a poseer su mente, pero no se lo dijo de esa manera, y su cuerpo. Y él hizo allí unos malabares, y el muchacho seguía allí normal, no se contorsionaba en el piso, dando gritos y alaridos de terror, espumando por la boca con los ojos volteados, nada de eso. Estaba allí normal, y se acercó allí la asistente del hipnotizador, vestida de manera indecorosa, la modelo asistente, con una tacita pequeña llena de ajo bien picadito, y tenía una cucharita. Y el hipnotizador le dijo que era una fruta, no recuerdo cuál fruta era, una fruta dulce, muy deliciosa, pero no recuerdo cuál era. Él miró y sus ojos miraron la textura de esa fruta. Él olió
con su nariz y el olor era de esa fruta. Finalmente tomó la cucharita y comenzó a comer el ajo así. Yo en una ocasión hice eso para matar los parásitos en el Amazonas. A mí me daban muchos parásitos. Y eso fue algo tonto que hice, porque me quemó el piso de la boca, me quemó la lengua, me quemó el paladar, y a medida que iba descendiendo, me iba quemando el esófago, y cuando llegó al estómago, eso fue la explosión, y comencé a sudar, y tuve que quitarme la camisa y la camiseta, y bebí agua en forma desesperada. Este joven no tenía ningún síntoma de esos. Y fue comiendo, fue comiendo, fue comiendo. Y el hipnotizador lo interrumpió y le preguntó cómo estaba la fruta. Y con esa cantidad de ajo, usted no podría ni hablar por la asfixia, pero él no estaba asfixiado. Y él le dijo, muy delicioso, muy bueno, cómo estaba la fruta. Y le advirtió, lo voy a sacar del estado de hipnosis. Hizo allí unos malabares. Rápidamente ya venía la asistente con un vaso de agua enorme y el joven salió del estado hipnótico y de inmediato sintió la asfixia y la quemazón, o sea, los demonios salieron de su cuerpo y él sintió la asfixia en la garganta, no podía respirar y la quemazón en los labios, en la lengua, el piso de la boca y el paladar, y bebió aquel vaso de agua desesperado. Vuelvo y leo uno de los textos anteriores que ya había leído. Dice, tenemos que resistir todo lo que se le parezca. No tenemos que relacionarnos con el mesmerismo ni con el hipnotismo. Tenía dos nombres en su época, pero es la misma cosa. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Y vuelvo y leo lo que le dijo a aquel médico. Le respondió al médico, le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo. Ya regresamos con el capítulo 12, que no termina todavía. Ya regresamos con el siguiente segmento, que será el segmento número 6. Que Dios te guarde, Dios te proteja.